Bueno, buenos días a todos y a todas. Un auténtico placer estar hoy aquí. La verdad es que, sin haberlo preparado, pero voy a dar continuidad a lo que ha contado María, que básicamente es cómo el valor que podemos aportar y el cómo encontrar trabajo y cómo desenvolvernos en nuestra vida profesional y personal no depende de nuestro currículum únicamente, no depende tampoco solo de quienes conocemos, sino depende de quiénes somos, de cómo somos, qué habilidades tenemos. Y de hecho, antes de empezar, quería contaros una muy breve historia. ¿Cuántos de vosotros tenéis Netflix? Todos. O si no, HBO, o si no, Disney, lo que sea, ¿no? ¿Las chicas del cable conocéis? Sí, ¿no? Mi abuela fue una de las chicas del cable, pero no las que salen en la serie, sino obviamente de las que fue en su momento. Mi abuela vivía en 1920, 30, y en aquella época es cuando empezó una expansión en España de todas esas máquinas que había que controlar. Y las controlaban sobre todo mujeres. Pasaron a ser las mujeres quienes controlaron esas máquinas. ¿Sabéis por qué? Bueno, de primeras lo hacían los hombres porque eran quienes manejaban los telégrafos, pero se dieron cuenta de que las mujeres eran mucho más capaces de manejar esas máquinas que tenían un montón de cables y de historias, porque tenían unas capacidades de gestión emocional y de relacionarse con otras personas que eran mucho mayores que las de los hombres. Y por lo tanto, cada vez más mujeres fueron ocupando ese tipo de roles hasta que prácticamente solo eran mujeres. Y mi abuela lo hizo en un pueblo de Extremadura, perdido. Yo vengo de allí también. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver en que ella emprendió un oficio simplemente por sus capacidades y por su voluntad, por su curiosidad. La tecnología en aquel momento, además, era otra cosa totalmente distinta como es ahora. Y obviamente llegó un momento en el que esa tecnología ya pasó a ser automatizada. Es decir, ella tuvo que deshacerse de ese rol. De hecho, ella era costurera, se montó una tienda que después heredó mi padre. Mi padre la tuvo que cerrar y se hizo camionero. Todo eso, al final, es una inspiración para mí porque realmente es esto, es que sus habilidades como personas, sus habilidades personales fueron lo que les hicieron poder desenvolverse en la vida, como os estaba contando María, ¿no? Que independientemente de lo que te guste, de quién seas, de cómo seas, lo importante es tener claro qué es lo que te gusta y además también desarrollar unas determinadas habilidades que te permitan avanzar en la vida hacia donde tú quieres. Y así siempre tendrás trabajo y trabajarás de lo que más quieres y lo que más te gusta. Por empezar contándonos un poquito más de quién soy yo y de dónde vengo. Yo soy Rodri, ya me han presentado, pero más allá de esto también vengo en representación de Tribu, que nos denominamos como un ecosistema de talento. Nació como un ecosistema de talento para los jóvenes, de hecho, en un momento hace 10 años donde las oportunidades para personas como yo, que ya tengo 30, pero yo estaba en la universidad en aquel momento, el panorama era terrible. Veníamos de la crisis, ahora otra crisis, somos la generación crisis, y nació como un movimiento precisamente para poder impulsar el talento de las personas más jóvenes. Después hemos crecido y hemos podido dedicarnos al talento en todo su esplendor. Y os recomiendo que nos sigáis en redes, en nuestra web, porque hay cositas que de verdad os van a interesar. Hacemos eventos, hacemos muchísimas cosas que seguro os pueden interesar. En el QR lo tenéis y si no, pues la web weartribu.com. Más allá de esto, ¿qué vamos a ver en este pequeño ratito, estos 20 minutos que tenemos? 4 puntos esenciales, ¿vale? Estamos en un contexto. ¿Cómo es el contexto en el que vivimos? Vamos a verlo. También vamos a ver cuáles son esos desafíos principales que tenemos ahora mismo como personas, sobre todo también en el entorno laboral, por supuesto. Vamos a ver por qué son importantes las habilidades humanas, más allá de la pequeña introducción que os he hecho y todo lo que os ha contado María, que es totalmente complementario a esto. Y también, oye, ¿cuál es nuestro papel a nivel individual? ¿Qué podemos hacer en el momento en el que estamos? Y por empezar, contextualizando un poco, los entornos Bunny es simplemente cómo se entiende ahora mismo el mundo. Es una manera de tratar de ordenar el caos en el que estamos y darle un mínimo sentido, ¿no? Ahora estamos viviendo un montón de situaciones en las que parece que todo es caos, no hay un control sobre nada, se nos escapa de las manos. No es así del todo. Tenemos habilidades, lo vamos a ver después, que nos permiten ordenar este caos y poder
atravesarlo o transitar por él de una manera que nos haga poder llegar hasta donde realmente queremos llegar. Además, también estamos en un momento en el que las cosas son impredecibles, no solo caóticas, sino que no ves la relación entre unas cosas y otras. De repente viene una guerra, de repente viene lo que sea. No te puedes esperar nada y cualquier día te va a sorprender con algo nuevo. Y además, muchas veces tenemos la sensación de que no podemos hacer nada, pero no es real. Podemos hacer cosas. En nuestras manos están muchas más cosas de lo que realmente creemos. Y ahí es donde quiero ir hoy, ¿vale? El que veamos cómo desde nuestro punto individual realmente podemos impactar en nuestra vida y en la de los demás. BANI, ¿qué significa BANI? Son unas siglas que vamos a recorrer muy rápidamente. La B es de brittle, que significa frágil. La fragilidad es aquello que, aunque parezca estable y duradero, de repente se daña con un solo chinazo en el cristal del coche. Aseguro que a muchos os ha pasado de os ha saltado una china al cristal o habéis cambiado la temperatura haciendo mucho frío a mucho calor y ha reventado el cristal cuando estaba totalmente lleno. Pues así es un poco el mundo en el que estamos ahora mismo, ¿no? Que algo que parece estable y que va a ser siempre así, de repente se rompe. Pero no solo eso, también la ansiedad. La ansiedad, y no es casualidad que haya una foto de informativos por detrás. Al final, lo que nos están transmitiendo constantemente son bombardeos de información que nos hacen sentir muy inseguros, pero no solo respecto al presente, sino también al futuro. Eso es la ansiedad, el prepararnos o imaginarnos un futuro probable, pero que quizás ni siquiera es cierto. Y eso nos genera una serie de emociones que nos cuesta después dirigir esa energía de una forma más positiva. Por eso también el optimismo es importante. Lo veremos. Aparte, la no linealidad de la realidad. Ahora nos dicen, el cambio climático sube 1 grado, baja 2, hay no sé cuántas más lluvias, no sé cuántas menos. Perfecto. Pero ¿y eso qué relación tiene? ¿Dentro de 3 años vamos a estar sin bosques? ¿Dentro de 5? No lo sabemos. ¿Cuánto ha bajado la temperatura o subido la temperatura del mar? ¿En qué va a impactar eso en la pesca? No lo sabemos. No hay una relación lineal entre las cosas. Tenemos que asumir ciertas realidades que simplemente no podemos del todo entender. Y, por supuesto, la parte incomprensible. ¿No os pasa que todos los días leéis noticias o informaciones contradictorias que por un lado os cuentan una cosa y por el otro lado os cuentan otra, pero sobre el mismo tema? Y decís, entonces, ¿con qué me quedo? ¿Qué es real y qué no es real? Entonces, tenemos que ser capaces también de hacer ese pensamiento, de ver hasta qué punto lo que nos muestran o lo que nosotros decimos es real o no es real y se corresponde con lo que algo es. Más allá de esto, quiero hablar de algunos de los grandes desafíos que tenemos como personas, que realmente parecen o se dan por hechos cuando tenemos mucho, mucho por delante. ¿Cuántos de vosotros habéis invertido en criptos? ¿En criptos? Veo alguna manita por ahí. Yo creo que hay alguna más, pero da un poquito a lo mejor de corte, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las criptos? Las criptos en sí mismas no son algo malo, en absoluto. Lo malo es que te puedes arruinar, obviamente, como cualquier otra inversión, ¿no? También puedes ganar mucho dinero, por supuesto, pero ¿cuál es la clave realmente para poder saber si la inversión en esa cripto, en ese Bitcoin o en lo que sea, me va a ser rentable o no? Tienes que tener una serie de conocimientos, una serie de habilidades, una serie de intuición incluso. La intuición es una unión de la experiencia con los conocimientos y habilidades. Es algo automático que dices, me huele que por ahí. Pero, ¿realmente estamos preparados para, sin tener ningún conocimiento ni ninguna habilidad, bajarnos una aplicación y empezar a invertir en criptos? No, ¿verdad? Es algo bastante arriesgado, pero es algo que hacemos, o que se hace de forma muy generalizada, pero no solo con el Bitcoin, también con otras muchas cosas que consumimos. Consumimos y hacemos cosas que realmente no entendemos bien el trasfondo o las consecuencias que puede llegar a tener. Y eso es bastante peligroso, pero si lo vemos desde otro lado, obviamente el Bitcoin, por ejemplo, es una vía alternativa a las monedas que tenemos ahora mismo. Y ya está, no entro a juzgarla ni a no juzgarla. También tenemos otro desafío, que es que vamos a empezar, vosotros y yo también, a trabajar con robots.
ChatGPT es un robot, digital, pero es un robot. Pero va a haber robots físicos también. ¿Os imagináis una interacción con un robot en el trabajo? Oye, compi, ¿me miras esta cosa a ver si te parece bien? ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? A mí es algo que me come la cabeza por dentro, ¿eh? Me parece que no estamos del todo preparados para esto, pero no por una cuestión de que no tengamos la capacidad, sino porque ni siquiera nos paramos a pensar en ello. No nos paramos a pensar ¿qué necesito yo para poder relacionarme con un robot? Claro, todavía no es una realidad que se esté dando ahora mismo, pero os puedo asegurar que en 5 años muchos vamos a estar ya trabajando así con robots. Yo con ChatGPT hablo todos los días. A veces hablo más con ChatGPT que con otros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque me ayuda. Pero tengo que saber cómo hablar con ChatGPT. No es, ChatGPT, haz mi trabajo por mí. No, hombre, le tengo que saber dar la información, le tengo que saber preguntar, le tengo que saber... ¿De acuerdo? Es decir, la tecnología en sí misma no nos está dando la solución, pero sí el cómo nos relacionamos con ella. Y para eso necesitamos una serie de habilidades y una serie de capacidades que hay que desarrollar. Algunas las traemos innatas, pero hay que trabajarlas. ¿Os imagináis un partido de tenis de 2 robots, uno contra otro? Sería muy aburrido, ¿no? Porque va a ser todo muy predecible. ¿Os imagináis que Rafa Nadal fuera un robot? Perdería gracia, ¿no? Verle, porque ¿qué es lo que tiene gracia de verle? Esa pasión, ese uy, que pierde, pero de repente le da vuelta al partido. Eso impredecible que hay en su manera de ser y en su comportamiento, en su carácter. Y esto lo podemos aplicar a cualquier otro deportista que os guste. Al final, el deporte, parte de la gracia que tiene es ese lado humano, ese fallo o ese acierto que se da porque alguien ha dado un paso de más o ha tenido la garra para correr más rápido aunque esté lesionado. Esa es parte de la gracia. Por eso, los humanos nunca serán sustituidos por las máquinas. Tenemos que aprender a relacionarnos con ellas. Por supuesto, la inteligencia artificial nos va a hacer multiplicarnos por 10.000 nuestras capacidades. Los robots también, las Apple Vision Pro también, todo lo que nos podamos imaginar. Pero tenemos que saber usar y relacionarnos con esa tecnología, porque si no, esa tecnología sí que podrá sustituirnos a nosotros. Si yo sé hacer cosas que ChatGPT no sabe hacer, él no me podrá quitar el trabajo nunca. Igual que un robot jamás reemplazará a Rafa Nadal o a Alcaraz o al deportista o artista que más os guste. Y ahora vamos a entrar un poco a ver cuáles son estas habilidades humanas fundamentales que jamás serán sustituidas por una máquina y que son las que, independientemente de lo que os guste, de la carrera, de la profesión que elijáis, os van a servir. También en la vida, en todo su esplendor. Y os aseguro que si entrenáis estas habilidades, siempre, como decía María, vais a poder dedicaros a lo que realmente queréis y a lo que realmente os gusta. Al final, las habilidades es un conjunto de aspectos psicológicos y conductuales que nos ayudan a hacer determinadas cosas. Y como os decía, son completamente insustituibles, pero son básicas en cualquier rol, sector, responsabilidad, cultura, género, igual. Lo podemos aplicar en cualquier parte del mundo a cualquier persona de cualquier edad, en cualquier contexto. Siempre son válidas, son universales. Por lo tanto, nos vale para buscar trabajo, para desarrollarnos, para la vida, de verdad, la vida. ¿Conocéis el World Economic Forum? Bueno, es una entidad privada que se dedica al impulso de ciertas cuestiones dentro de los ámbitos corporativos y entre ellas hacen todos los años un reporte de las principales habilidades que van a ser requeridas en el futuro en las profesiones. E hicieron un top skills de las más demandadas y el top 1 es el pensamiento analítico, el 2 el pensamiento creativo y el 3 resiliencia, flexibilidad y agilidad. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? Nada.
No tienen nada que ver. Estos son habilidades humanas puras. Y eso es lo que vamos a necesitar de aquí en adelante. Lo hemos necesitado siempre y lo vamos a seguir necesitando siempre. Nunca van a sustituirse estas habilidades. Por eso cada vez son más importantes. Por eso la número 1 de todos los focos son las habilidades cognitivas, que es lo que nos permite establecer estrategias, tomar decisiones e innovar. O también la autoeficacia, que es cómo yo me veo a mí mismo y me pongo en marcha. O trabajar con personas. Aquí habrá que añadir el y robots. Y, por supuesto, tecnología y gestión. Pero ese es el último de los grupos de habilidades que se exponen como las más importantes. Por supuesto que también son importantes. Hay que aprender habilidades digitales y conocimientos digitales. Pero se tienen que complementar siempre, siempre con la parte humana. Si no, no sirven de nada. De hecho, solo por desglosaros un poquito estas habilidades y que entendáis por qué realmente son tan importantes, y empezando por la número 1, que es el pensamiento analítico, esto nos permite identificar problemas. Da igual en qué ámbito de la vida. El saber pensar e identificar problemas lo que nos va a ayudar es a tomar mejores decisiones, a anticiparnos a problemas, a ser capaces de elaborar estrategias y con eso trazar un camino a seguir. Las cosas no vienen mágicamente ni de un día para otro, ni haciendo scroll. Vienen pensándolas, proyectándote hacia ellas y viendo de qué manera cómo puedo yo llegar hasta donde quiero llegar. Además, el pensamiento creativo, por supuesto, también nos sirve para resolver problemas de forma original, pero también para establecer relaciones o para ir, sobre todo, para ir más allá de lo evidente. Nunca os quedéis con lo que os están poniendo delante. Id siempre más allá. Siempre más allá os va a dar una ventaja, porque vais a ser capaces de establecer una visión vuestra, propia, única. Y esa diferenciación es lo que os va a hacer que no estéis en la multitud, sino que estéis cogiendo naranjas con unos poquitos y vosotros seáis quienes cojáis más naranjas, porque las tenéis ahí delante. Por supuesto, también para generar ideas y para innovar. Innovar siempre ha sido importante, pero ahora, precisamente, con tanto desarrollo tecnológico, el pensamiento dirigido a la innovación va a ser casi de lo más importante porque es hacia donde va el mundo. Pero no dejemos de ser humanos por el camino. Por supuesto, la resiliencia, que es la capacidad de recuperarnos frente a una experiencia complicada o traumática incluso. La flexibilidad y la agilidad es nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios según van sucediendo. Y esto lo que nos va a dar es poder aprender de todas las experiencias que nos vayan ocurriendo. Por supuesto, adaptarnos a diferentes contextos. Si queréis trabajar en diferentes partes del mundo siendo nómadas digitales, tenéis que ser capaces de flexibilizar vuestra manera de hacer las cosas, de relacionaros y, por supuesto, de ir aprendiendo por el camino, porque os vais a encontrar dificultades. Y, por supuesto, nos sirve también para colaborar y cooperar con otras personas. Luego también hay una parte que está dentro de nosotros y que tenemos que trabajar desde todos los días, ir haciéndonos conscientes, conociéndonos mejor a nosotros mismos, porque ahí es donde vais a tener mucha más libertad, porque vais a entender por qué hacéis las cosas de una determinada manera. Si os conocéis bien, vais a ser capaces de hacer mejores planes y entender mejor también a las otras personas. Si entendéis por qué reaccionáis de una determinada manera, si entendéis por qué en un determinado momento lloráis o reís o sois bordes, todo eso os va a dar mucha más libertad. La consciencia o el autoconocimiento de uno mismo es libertad. Y desde mi punto de vista, ya eso es más subjetivo, no hay nada más valioso en la vida que ser libre y poder hacer la vida como tú quieres. Y para ahí necesitas conciencia de ti mismo. Y por supuesto, desde mi punto de vista también, pero creo que la curiosidad es la gran magia de la vida. El querer conocer siempre más es algo que os va a diferenciar. No todo el mundo siempre quiere saber más sobre las cosas, no siempre hay una curiosidad, una iniciativa hacia explorar las cosas, hacia arriesgarte a tomar ciertas decisiones, solo por ver qué se aprende, si fallo o acierto. Hay que hacer también ese ejercicio de honestidad y de decir,
venga, voy a lanzarme, quiero, ¿no? Sí, bueno, ¿me da miedo? Sí, pero yo tiro. ¿Por qué? Porque tengo tanta curiosidad, tengo tanto ardor por dentro que necesito saciar que voy a tirar hacia adelante con ello. Y un poco para cerrar, os quería contar un poco las dos caras de esto, porque obviamente trabajar todas estas cosas no es fácil, no es de un día para otro. Esto es un trabajo de por vida. Todos los días se cultiva la curiosidad, el conocimiento de uno mismo, la flexibilidad, la resiliencia. No somos perfectos, ni lo vamos a ser nunca, porque no somos robots, y esa es la gracia de la vida. Pero sí que tenéis dos partes que creo que es importante que seáis conscientes de ella. Por una parte, las oportunidades que nos dan las habilidades humanas si las trabajamos y si somos conscientes de lo mucho que nos van a aportar a lo largo de la vida si las empezáis a trabajar desde ya, que muchos seguro que ya las estáis trabajando, de una manera o de otra, de forma más consciente o inconsciente, pero las estáis trabajando. ¿Cuál es la oportunidad que nos dan estas habilidades humanas? Por un lado, la diferenciación. Tu pensamiento o tu manera de crear cosas o tu originalidad no es la misma que la mía. Por lo tanto, si tú eres capaz de desarrollar tu propia manera de enfocar ideas, de generar ideas y de transmitirlas, por supuesto también, vas a ser alguien distinto, que va a destacar entre todo ese ruido que hay en las 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo. Que no se nos olvide. Muchas veces pensamos que estamos solos en el mundo, pero somos 8.000 millones de personas. Por supuesto, nos da también transversalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos podemos dedicar a muchas cosas diferentes. Que si un día te cansas de una cosa o te deja de gustar o ves una oportunidad diferente, te puedes lanzar hacia ella porque todo esto es transferible al conjunto de tu vida. Por supuesto, también te da la capacidad de ser multidisciplinar, por eso mismo, porque es versatilidad la que nos dan estas habilidades. Son transferibles, pero no son sustituibles. Tu manera de pensar, tu manera de recuperarte de un acontecimiento negativo, tu manera de expresarte, tu manera de hacer preguntas, todo eso hace que seas tú y que seas diferente al resto. Si tú haces las preguntas que hace ChatGPT, no vale de mucho, porque esas ya las hace él. Ahí es donde nos podemos perder. Pero si nosotros somos capaces de darle más vueltas a las vueltas que les dé ChatGPT, ahí es donde nosotros vamos a poder aportar valor. Pero también esto conlleva una parte de responsabilidad. Esto no viene así, ni viene dado. Algunos tendrán más capacidades, otros menos, pero todo esto es entrenable. Todo esto es entrenable, de verdad. Todo esto se puede entrenar. Pero para eso hace falta, primero, consciencia, que es autoconocimiento. ¿En qué punto estoy? ¿Puedo desarrollar más mi pensamiento crítico? ¿Ya soy resiliente? ¿Debería ir a mi psicólogo o psicóloga a que me ayude a conocerme mejor a mí mismo? Y por eso necesitamos voluntad, porque no solo es preguntarnos y ser conscientes de, sino decir, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar todos los días a trabajar mi creatividad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a dibujar, voy a escribir, voy a hacer música, lo que sea. Pero tiene que haber voluntad. La voluntad es lo que nos lleva a ser capaces de ponernos en marcha y entrenar. ¿Cuántos, seguro que muchos vais al gimnasio, pero cuántos habéis conseguido resultados el día 2 de gimnasio? El día 2. A lo mejor el año 2. Al mes 2 ya se van notando cositas, ya mirando aquí y tal, pero en 2 años es como realmente aprovechas el gimnasio. Pues esto es igual, esto lo tenemos que ver a lo largo de la vida. A lo largo de la vida como un entrenamiento, en el día a día. En el día a día es donde vamos a tener esas oportunidades de aprender a relacionarnos mejor, a que si nos pasa algo negativo, a quizás ver de qué manera lo estoy afrontando para que me afecte lo menos posible negativamente y yo sobrepasarlo. Es decir, al final depende de nosotros que las máquinas, que la tecnología no esté sustituyendo nuestros trabajos, sino que nosotros seamos quienes dominemos a las máquinas y también con ello nuestra vida.
Con esto simplemente os lanzo 2 preguntas, que obviamente son retóricas y no espero que me respondáis, pero sí que me gustaría que pensarais qué me llevo hoy de aquí y, sobre todo, a qué me comprometo, qué voy a hacer a partir de ahora, según salga de esta sala, para poder mejorar mis habilidades humanas. Y con esto, muchísimas gracias. Ha sido un placer.